¿Se ve ahí? No, ahí no se ve. A ver. No me está dejando compartir. ¿Ahí? Ahí está, ahí se ve genial. Perfecto. Bueno, chicos, cualquier cosa me frena, no hay problema. Me preguntan, ¿sí? Bueno, un poco de la rodilla, el objetivo es un poco ver los estabilizadores dinámicos y estáticos de la rodilla, a las maniobras semiológicas, ¿sí? Las fracturas de platillo tibial, imágenes y clasificaciones, lesiones ligamentarias y meniscales. Cuando hacemos reemplazo articular, a esto nos referimos a la colocación de prótesis. Ale, Sí. Ale, quedó en la primer diapo la clase. ¿Yo en la primer diapo? Sí. Ahí va, ahí va. Fíjate si puedes cambiar y volver, así vemos. ¿Ahí están objetivos? Están objetivos, sí. No sé por qué no. Bueno. ¿Y ahora cuando amplío aparecen objetivos? Objetivos, siguen objetivos. ¿Aparece la ampliación o sigue diminuto? No, sigue minimizado. No me deja ampliarlo, ¿sabes? Voy a tener que correrlo quizás. Fíjate ahí abajo, ahí al lado. Esa. ¿Y ahí? No, ¿Amplía? no. Lo que tenés que hacer es volver a compartir pantalla, donde dice y poner compartir toda tu pantalla. Por eso no sé qué pasa. ¿Cómo? Ahí dejé de compartir, ¿eh? A ver, compartí pantalla de vuelta. Voy a poner con pantalla completa. Poné donde dice compartir toda tu pantalla. Ahí te va a dejar. Bueno. Ahí. Ahí está, perfecto, Ale. Listo. Bueno, volviendo a lo que era, hablamos de los estabilizadores dinámicos estáticos de la rodilla, las maniobras semiológicas que hay para reconocer algunos patrones de lesión, fractura de platillo tibial, las imágenes y clasificaciones, lesiones ligamentarias y meniscales, reemplazo articular y lo que es una urgencia también la artritis séptica de la rodilla. Los estabilizadores dinámicos de la rodilla, cuando hablamos, principalmente son la parte muscular y tendinosa, hablamos del músculo del cuádriceps, el músculo popliteo semimembranoso, y los gastrocnemios, ¿sí? La pata de ganso, cual incluye el sartorio, el recto interno y el semitendinoso, el bíceps sural, la banda iliotibial y los retináculos. Cuando hablamos de los estabilizadores estáticos de la rodilla, hablamos de los ligamentos colateral medial, ¿sí? Que está por interno, el ligamento colateral lateral, ¿sí? La cápsula articular que recubre toda esta parte interna, en el cual se encuentra el ligamento cruzado anterior, que va de medio, de la parte medial, hacia la parte lateral, para insertarse en la cara medial del cóndilo lateral del fémur, ¿sí? Y el cruzado posterior, que tiene dos bandas, una anteromedial y una posterolateral, y a su vez está recubierto por dos ligamentos, hacia adelante el de Humphrey y hacia atrás el de Wilsberg. Y los meniscos obviamente también funcionan como estabilizadores estáticos de la rodilla, que son los que le dan la amortiguación y están por dentro, ¿sí? Recubriendo al cartílago del platillo articular. Hay que recordar que las maniobras semiológicas siempre hay que inspeccionar, hay que ver si hay deformidades, si hay acortamientos, si hay edema, si hay depresión y si hay cicatrices previas, ¿sí? Que puede ser por previas cirugías. Siempre hay que evaluar la movilidad que el paciente trae, si
por ejemplo, las posiciones que el paciente trae, si está en flexión, si está en genuflexa, si está en extensión, en rotación interna o en rotación externa. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, con la palpación es ver lo que es el choque rotuliano, ¿sí? Que es un indicativo muchas veces de que hay líquido en la articulación. Obviamente, para evaluar una rodilla en un accidente deportivo, en un traumatismo deportivo, muchas de las maniobras que voy a mostrar ahora muchas veces son difíciles de realizar, principalmente por el dolor que presenta el paciente. Entonces, hay una regla general que es en traumatología, que es todo traumatismo, toda lesión dolorosa, primero hay que inmovilizar y dar analgésicos, ¿sí? Entonces, los que vemos abajo son las maniobras de choque rotuliano, y para ello hay que entender la anatomía normal, que el tendón del cuádriceps se inserta en el polo superior, ¿sí?, de la rótula, y la rótula tiene su tendón rotuliano que se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia, los cuales pueden tener puntos dolorosos, ¿sí?, donde se puede inflamar el tendón del cuádriceps, que también tiene una bolsa de grasa que se llama bursa, que también se puede inflamar, ¿sí? O puede haber por debajo, por una enfermedad que en este caso no viene al caso, pero para saberlo en los pediátricos o en los chicos que todavía no cerraron los cartílagos de crecimiento, la enfermedad de August-Latter. Hay que buscar otros puntos dolorosos, ¿sí? Rupturas meniscales, que son los puntos dolorosos, son al lado de los bordes lateral y medial de la patela. Si esa medial puede sospecharse del menisco interno o ruptura, por ejemplo, del ligamento colateral medial, y lo que es en la parte lateral del menisco externo o ruptura del ligamento o daño del ligamento colateral lateral. Muchas veces hay zonas que duelen por detrás de la rodilla, ¿sí?, o por detrás del tendón cuadricipital, que son, por ejemplo, los quistes de Baker, y obviamente si hay edema, rubor, calor y dolor, y vemos que hay inflamación, y vemos que hay un mal estado general del paciente y está con fiebre, podemos sospechar que sea una artritis en un paciente, por ejemplo, que tuvo un traumatismo o tiene una enfermedad hematológica como un shock séptico o una sepsis o una bacteremia. Otra forma que quiero mostrarles es que el menisco interno tiene una forma mucho más abierta, ¿sí?, como una O incompleta, y el menisco lateral o el externo tiene una forma de C, ¿sí?, mucho más cerradito. Hay un signo que es importante, el signo del cepillo rotuliano, que se hace marcando los tendones y se ve y se palpa los laterales y puede presentar dolor muchas veces cuando hay patologías asociadas a los tendones o patologías de las bursas. Hay maniobras, por ejemplo, como la de Solem, que también agrega dolor en la patela cuando uno hace que el paciente contraiga el cuádriceps principalmente, la rodilla, como verán, en extensión. Y las maniobras de Steinman 1 y Steinman 2, que son maniobras principalmente para ver lesiones meniscales. La Steinman 1 principalmente se hace la rodilla en flexión a 30 grados, y cuando se hace rotación interna del pie, como verán aquí, duele el compartimiento externo, es sugestivo una lesión de la raíz del menisco externo, y cuando es en flexión y se hace rotación interna del pie, externa del pie, y duele el compartimiento interno, habla que puede haber una lesión meniscal o de la raíz meniscal del menisco interno. También se hace esta maniobra en extensión, que también es sugestivo, pero en este caso, al ser en extensión, cuando hacemos rotación interna, al doler principalmente, cuando hacemos rotación interna, el compartimiento externo, habla del cuerpo o de la raíz o del cuerno posterior, o sea, la inserción posterior del menisco externo. Cuando lo hacemos rotación externa y duele el compartimiento interno, puede hablar de una lesión del cuerpo del menisco interno o
de una lesión de la rampa meniscal o el cuerno posterior del menisco interno. Otras maniobras que hacemos, las más conocidas, son el cajón anterior, ¿sí? Y el cajón posterior. Generalmente uno se pone a la altura de una flexión de 60 grados a 90 grados de la rodilla, y si uno lo traslada a lo que es la tibia hacia anterior y vemos que hay un realce y que no tiene tope, que se lo llama, eso se habla y se asocia a lo que es un cajón anterior. Y habla de lesión del ligamento cruzado anterior. Cuando hacemos la maniobra del cajón posterior, trasladamos la tibia hacia atrás, y cuando vemos que no hay tope y hay un realce, sabemos que puede estar asociado a una lesión del cruzado posterior. Son maniobras sugestivas porque hay pacientes que hay que acordar que siempre estas maniobras se hacen de forma comparativa, porque hay pacientes que tienen hiperlaxitud ligamentaria, ¿sí? El signo de bostezo se hace fijando una mano, por ejemplo, en este caso, como verán, en el primero, en la cara lateral de la rodilla, y llevando la tibia hacia afuera, vemos que si se abre del lado medial, esto puede hablar de una lesión del ligamento colateral medial. Y su contrapartida, si fijamos la mano en la rodilla, en la cara medial, en la parte interna, y lo llevamos a la tibia hacia interno, y hay un realce, o sea, bostezo quiere decir que vemos que hay una laxitud, una apertura de la articulación, podemos hablar de que hay una lesión del ligamento colateral lateral. Después está el test de Lachman, que son a 30 grados de flexión de rodilla, y si vamos hacia anterior y hacia posterior, podemos hablar que serían prácticamente como un cajón, pero puede ser sugestivo generalmente de que hay lesión de una de las raíces meniscales y de los ligamentos cruzados. Esto se hace fijando una mano en el cuádriceps, ¿sí? Y otra trasladando la tibia hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante o hacia atrás. Obviamente vemos los mismos realces donde no hay tope hacia anterior, el sugestivo de lesión del cruzado anterior, y si no hay realce y si hay realce cuando llevamos hacia posterior, puede hablar de una lesión del ligamento cruzado posterior. Una de las maniobras también que se puede hacer sugestiva de que puede hablar de que hay lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco interno o externo es la maniobra de pivot shift. Se hace principalmente con el miembro en flexión y en rotación interna, y llevándolo un ligero valgo, ¿sí? Que esto nos habla de que cuando lo llevamos a la extensión, como verán en este caso, rotación interna del pie, ¿sí? Y si haciendo fuerza contrapartida y llevándolo a la extensión, esto hace un realce o no tiene tope, y esto habla de que una lesión sugestiva del ligamento cruzado anterior. Esta es una maniobra que se puede hacer en su reversa, que es llevando de la extensión al revés en rotación externa del pie, y con varo, llevándolo a la flexión, habla muchas veces del pivot shift reverso de lesión del cruzado posterior. Otras maniobras que podemos hacer para ver lesiones, por ejemplo, estos son otros test de McMurray para ver lesiones meniscales, donde llevamos a flexión de 90 grados con flexión de la cadera, ¿sí? Movemos, llevamos el pie hacia rotación externa y duele el compartimiento interno, puede hablar de una lesión del menisco interno, y si llevamos el pie a rotación interna y duele el compartimento externo, puede hablar de una lesión del menisco externo. El test de Apley se hace el paciente de cúbito prono, boca abajo, y se flexiona a 90 grados la rodilla y se hace presión hacia abajo desde el talón, y podemos rotarlo hacia interno, que va a generar dolor al compartimiento externo si hay lesión de la raíz meniscal externa, y cuando llevamos el pie
hacia hacia externo, y duele el compartimiento interno, habla de una lesión de la raíz meniscal interna. Otras maniobras es el signo de Cabot, que también es un signo donde se hace flexión de la rodilla 90 grados con una ligera abducción y se rota la tibia hacia afuera, y esto, cuando duele el compartimiento del lado interno, te habla que puede haber una lesión del menisco interno. Y otra maniobra casi similar, pero fíjense que en este caso teníamos una abducción incompleta, en este caso ya directamente haciendo un 4, ¿sí? El test de Moraga, que lo que hace también es llevando el pie. Si lo llevamos a rotación externa, como verán hacia abajo, y duele el compartimiento interno, te habla de una lesión sugestiva a la raíz meniscal interna. Lo mismo que si lo llevo hacia rotación interna y duele el compartimiento externo, puede hablar de una lesión del menisco externo. Los mecanismos y tipos de trauma de la rodilla: hay mecanismos en varo, en valgo, hay mecanismos de lesión anterior, posterior, que la rodilla esté hiperextendida y haya un traumatismo, que esté en posición flexionada, por ejemplo una caída, o que esté en un mecanismo de rotación interna o externa y haya un traumatismo. Los tipos más comunes son los deportivos, los accidentes de tránsito, los traumas directos por un traumatismo directo por un golpe, o los traumatismos indirectos secundarios, por ejemplo, a una caída de altura. Siempre hay que inspeccionar principalmente las heridas, los hematomas, las laceraciones, equimosis, ¿sí? Quemaduras, sospecha de derrame articular, que puede ser hemartrosis o hidroartrosis, eso no lo sabremos hasta que no hagamos una artrocentesis, que sería la punción de la articulación de la rodilla para ver qué líquido obtenemos de la sinovial. Y siempre hay que evaluar las fracturas expuestas, que puede haber exposición ósea. Puede haber exposición tendinosa o puede solamente haber exposición de tejido celular subcutáneo, que eso no se considera como algo expuesto ni tampoco la lesión es tendinosa, sino que cuando hablamos de fractura expuesta quiere decir que hablamos de una solución de continuidad de la superficie al hueso o a la articulación, ¿sí? Lo que hablábamos hoy, por ejemplo, hoy hablábamos de lo que yo le decía principalmente en los centros de salud cuando uno trabaja, por ejemplo, en un pueblo. En mi primer trabajo, por ejemplo, me tocó trabajar en Andino y me avisa el CIES que venía una ambulancia por un accidente de tránsito en la ruta. Y esto te toca cuando llegas, por ejemplo, una lesión de este tipo. Ahí nos agarramos la cabeza y decimos, para qué estudié medicina, pero después, bueno, no están así, ¿sí? Pero pueden venir estos mecanismos, pueden venir, por ejemplo, por heridas de armas de fuego, como verán en las imágenes de acá, ¿sí? Donde puede tener un orificio de entrada y un orificio de salida, como se ve en el B, o puede ya directamente tener exposición completa, como verán acá o como verán acá, de los cóndilos femorales. Las fracturas expuestas las clasificamos con la clasificación de Bustillo y Anderson, ¿sí? Y vamos en manera progresiva del 1 al 2 y después 3A, 3B y 3C por mayor complejidad. Realmente cuando hablamos de las tipo 1, son menores de 1 centímetro, se consideran como fracturas limpias, pero esto es muy subjetivo porque si el paciente tiene una herida de una fractura expuesta menor a 1 centímetro en la piel, pero nosotros vemos que se cayó a una zanja, no es lo mismo el grado de contaminación o si se cayó al río. Puede haber daños de parte blanda que generalmente es mínimo porque el mecanismo o el trauma o la cinemática del golpe es mucho menor. El daño óseo generalmente es simple y puede haber mínima conminución o mínimo trazos de fracturas. La tipo 2 generalmente evalúa la herida de la piel entre 1 a 10 centímetros, el grado de contaminación es mucho más moderado. El daño a las partes blandas es mucho más moderado y presenta algún daño muscular y una conminución un poco más importante del hueso. Las 3A son heridas ya mayores de 10 centímetros, pero acá
hace la excepción a la regla las heridas por arma de fuego. Todas las heridas de arma de fuego se consideran gustilos 3A, por más que el orificio sea de 1 centímetro. Se consideran que generalmente el grado de contaminación es severo, el daño de las partes blandas, el aplastamiento es severo, las partes blandas permite la cobertura en este caso, y hay mayor conminución o lesión del hueso. Cuando hablamos de las heridas de arma de fuego, hablamos que son heridas contaminadas, porque muchas veces uno piensa, pero el calor térmico de las heridas, no, eso no es real, eso es un mito. Todas las fracturas por herida de arma de fuego, acuérdense que es 3A, y cuando son 3B, son heridas ya mayores de 10 centímetros, igual que las 3A, pero el grado de contaminación siempre son severas en las 3A, 3B y 3C, pero las 3B, por ejemplo, tiene pérdida extensa de partes blandas, que no permite que uno dé cobertura a la parte ósea cuando hace la cirugía, por ejemplo, con el tejido celular subcutáneo o el músculo, y la conminución es mucho más amplia, y lo mismo pasa con las 3C, donde es como la 3B, pero agrega la lesión vascular o vasculonerviosa, obviamente con el déficit de cobertura. Esta clasificación se utiliza prequirúrgica y después de realizar la cirugía, donde podemos tener, por ejemplo, un Agustilo 1 cuando ingresa por la herida, pero después podemos clasificarla como una 2 porque hay daño muscular y una conminución más importante del hueso, por ejemplo. Después tenemos la clasificación de Scherner y Oesten, que hablan de lo que son la lesión de las partes blandas y no tanto del hueso, donde la C1 son, por ejemplo, lesiones superficiales, C2 un poquito más profunda, C3 ya es un poquito más compromiso muscular, C4 ya hay debridamientos o laceraciones, y C5 ya hay déficit de cobertura o lesiones o desprendimientos o pérdida de sustancias. Siempre hay que tener en cuenta, cuando uno ve una lesión de parte blanda y una lesión ósea, que un paciente, por más que sea una fractura cerrada, puede ser un síndrome compartimental, que es una verdadera urgencia, ¿sí? Los síndromes compartimentales son una verdadera emergencia, diríamos, en la traumatología, ya que es el aumento de la presión dentro de los compartimientos musculares, ya que la tibia, por ejemplo, en este caso tiene 3, donde si uno no realiza una fasciotomía, o sea, la apertura de la fascia muscular temprana, puede haber pérdida del miembro directamente, ¿sí? Porque se obstruye la circulación. Recuerden siempre que es síndrome compartimental, hay aumento del tamaño del miembro, con la piel tensa, dolor a la extensión de los dedos, y sobre todo lo que uno tiene que ver es que puede haber pérdida de temperatura y pérdida de los pulsos periféricos, principalmente el pedio y el tibial posterior. Cuando hablamos de fractura de platillo tibial, Jasker en su momento radiológicamente caracteriza a las fracturas de platillo tibial en 6 tipos, donde habla la tipo 1, donde hay una lesión de la meseta tibial externa, tipo 2, hay separación, hundimiento, ¿sí? La tipo 3, hay un hundimiento central, principalmente, perdón, ¿sí? Las tipo 4, ya hay separación y fractura de la meseta tibial interna. La tipo 5, hay fracturas de ambos platillos. Y la tipo 6, hay disociación entre la metáfisis y la diáfisis. Obviamente, las tipo 4, 5 y 6 son fracturas de mayor cinemática, de mayor traumatismo y son fracturas que generan mayor lesión del tipo vasculonerviosa, sobre todo vascular. Por eso siempre hay que controlar en toda fractura el pulso, ¿sí?
popliteo como tanto el tibial posterior y el pedio. Entonces, en fracturas expuestas también hay que controlar los pulsos y la vitalidad del miembro. Hoy la Academia de Ortopedia Americana clasifica, a diferencia de Jasker, las fracturas en tipo A, B y C, de lo que habíamos hablado en las primeras clases, que la clasificaba 4 como número 4 la tibia, y le pone el 1 porque es proximal, a diferencia de lo que es la diáfisis y la tibia, que es el 2, y pone como el número A las fracturas que son extraarticulares, ¿sí? Extraarticulares con trazos simples, que en este caso lo que habla es la avulsión de la cresta, ¿sí? De las espinas tibiales, ¿sí? Tipo 2, que habla de la lesión por debajo de la diáfisis, por la metáfisis, no comprometiendo principalmente las mesetas tibiales y la articulación en sí. Y la tipo 3 ya habla de que hay una conminución. Las tipo B ya son intraarticulares, pero son intraarticulares parciales. Quiere decir que comprometen una de las mesetas tibiales, las 1, que son con un trazo con cizallamiento, las 2, que son con hundimientos, y las 3, que son con conminución. Y las C ya son mucho más severas, que habla de lesiones del tipo que comprometen las dos mesetas, donde puede haber trazos simples, más de 2 fragmentos, o con mayor conminución y, como verán, hundimientos de la meseta tibial. Hoy en día la clasificación de Lao habla de la teoría de las 4 columnas y habla de lo que es pasando las columnas por delante, perdón, de la inserción del ligamento colateral lateral y por detrás de la inserción del ligamento colateral medial, divide al platillo tibial en anterior y en posterior. Cuando hablamos esta inserción de lo que estamos viendo acá, el cruzado anterior, y esta es la inserción del cruzado posterior, de lo que estamos hablando después es que lo divide por el centro de las espinas de la tibia, como verán acá, ¿sí? De la meseta, nos divide en lo que son, si verán, 4 columnas, donde hablamos de la primera, que sería la anteromedial, la anterolateral, y 2 posteriores, que obviamente son la de la posterolateral y la C, la posteromedial. ¿Para qué sirve esta clasificación? Esta clasificación nos sirve principalmente, y además es una clasificación que se hace vía tomográfica, no solamente radiológica como era la de Jasker, nos sirve principalmente para definir dónde voy a abordar yo para resolver mi fractura. Si lo voy a hacer por una vía posteromedial, si la tengo alterada la columna posteromedial, o si lo voy a hacer, por ejemplo, anterolateral, si tengo afectada la columna anterolateral. Las radiografías, ¿sí? La tomografía y las resonancias, en este caso las radiografías y las tomografías en la fractura son muy importantes. Las resonancias son más importantes en lo que serían las lesiones de ligamentos, partes blandas y meniscales. También obviamente puede hablar de lesiones de cartílago. Como verán aquí, vemos una fractura. En este caso se podría ser considerada como una Jasker, en este caso 5, ¿sí? A 6, donde uno podría hablar, si no tuviera la tomografía, de una planificación de la columna que podría estar alterada, sería la anteromedial. Obviamente, esto nos permite a nosotros hacer una resolución, como verán aquí, por un abordaje anterior y anteromedial, ¿sí? La tomografía permite ver hundimientos y, por ejemplo, esta línea articular, esto es el cartílago, se podría considerar cartílago, y acá ven como el cartílago quedó acá hundido. Esto no sería lo correcto, y que también obviamente puede hablar de que exista, ¿sí?, lesiones
meniscales asociadas, y fíjense cómo la inserción de la raíz de los cruzados también puede estar alterada, como verán aquí el hundimiento que tiene. Gracias a la tomografía, esta división de las columnas nos habla que solamente no es que está alterada la columna anterolateral o anteromedial, sino que también la columna posterolateral también se encuentra alterada. Estas son métodos o procedimientos de osteosíntesis donde podemos tener las fracturas, por ejemplo, en este caso, placas y tornillos. Ya que es una fractura articular, la del platillo tibial, siempre hablamos de que la resolución de este tipo de fractura, la estabilidad que necesita es absoluta, o sea que hay que devolverle prácticamente la luz articular y hay que devolver la congruencia articular ¿para qué? Para evitar de forma progresiva e inmediata la artrosis de la articulación. Como verán, aquí puse unos ejemplos, que acá en la radiografía se ve solamente una imagen de la alteración de la columna anterolateral, pero fíjense que en la tomografía se ve todo un hundimiento central, que esto hay que levantarlo y muchas veces necesita ser rellenado con injerto propio, o por ejemplo sacamos autólogo de cresta, y acá el paciente. Y vemos mucho más, y la reconstrucción 3D, que esto nos permite, la tomografía nos permite planificar mucho mejor, ¿sí?, nuestra cirugía. Como verán, aquí está la placa y aquí está la resolución. Como verán, aquí se ve la articulación y prácticamente recupera la articulación, y esto lo que sería el paramenisco, ¿sí? Aquí vemos también otra imagen, esto es peroné, entonces esto habla de que hay una gran conminución en la parte anterolateral, ¿sí? Y fíjense las resoluciones de este paciente, y cuando va hacia posterior por esta caída, utiliza un abordaje posterolateral. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. La tomografía entonces nos sirve para dilucidar en este tipo de fracturas muy bien cómo está la meseta y si hay hundimiento o no centrales. Cuando hablamos de lesiones ligamentarias, hablamos de otros mecanismos. En este caso no hablamos de fracturas, sino que hablamos de mecanismos rotacionales o mecanismos de flexión que hoy hablábamos, ¿sí? Donde, por ejemplo, si el paciente viene y te dice que tenía la rodilla, se cayó con la rodilla un poco en flexión, tuvo que el pie se le fue para afuera, dice, y se le fue en rotación externa, o sea, tenía el pie hacia afuera, mirando hacia afuera, y te dice, y ahora me duele toda la parte interna. Uno generalmente en ese mecanismo, ¿qué puede ser, por ejemplo, un mecanismo? Que alguien, un jugador de fútbol, venga y te realice un traumatismo, ¿sí? De una patada del lado interno, y esto lleva, por ejemplo, a una lesión del ligamento colateral medial, ¿sí? Como en este caso veremos, ¿sí? Ruptura medial del menisco, que acá en este caso es el cuerpo del menisco, ruptura del ligamento cruzado anterior, que esto se conoce como la tríada maligna de O'Donoghue, ¿sí? Esto es muy frecuente en los jugadores de fútbol o en los jugadores de rugby. Obviamente también te puede suceder cuando andas en moto y te caes, pero generalmente los traumatismos con grandes cinemáticas, por ejemplo en un accidente automovilístico, va asociado muchas veces de fracturas. Después, una rodilla en ligera flexión, varo forzado hacia adentro y rotación interna de la tibia. Esto sería la patada que venga de afuera. Hablamos de lesión del ligamento cruzado anterior, ligamento colateral externo, ¿sí? Y ruptura de menisco, que puede ser en este caso la raíz meniscal del menisco externo. Cuando la rodilla está en extensión y va hacia afuera, o sea, tiene una patada interna, ¿sí? Puede hablar de ruptura también del ligamento colateral medial y del ligamento cruzado anterior o posterior. Rodilla en extensión y el movimiento hacia adentro, o sea, te metieron la patada de afuera, puede hablar del ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior o posterior. Y en el plano frontal, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, el choque directo en la cara anterior de la rodilla, ¿cuál es la causa más frecuente? Cuando uno va andando
en auto y tiene el accidente y se choca con el volante, por ejemplo, y traslada la rodilla hacia posterior, hacia la tibia hacia posterior, puede hablar de una lesión del ligamento cruzado posterior, o cuando está en hiperextensión con trauma directo, ¿sí? Puede haber una lesión del cruzado anterior. Estos pacientes siempre es recomendable, chicos, inmovilización, ¿sí? Analgésicos, y la primera inmovilización no es con un yeso, sino que es con una férula. Generalmente ustedes van a empezar cuando empiecen a trabajar en torneitos de fútbol, en encuentros de rugby, y ténganse la férula de cartón, sí, por lo menos para inmovilizar, y se inmoviliza con una férula que sería cruropedia, que va desde la mitad del muslo hacia el pie, ¿sí? Entonces, esta sería una inmovilización, es lo menos doloroso, y en los analgésicos. Después, obviamente, uno podrá utilizar, cuando lo vea al traumatólogo, una férula de yeso, nunca hacer yeso completo, ¿sí? Sino un medio yeso, que es la férula, o un inmovilizador de rodilla. Después, esto que es una verdadera urgencia en traumatología, que es las luxaciones de la rodilla, que también pueden existir, ¿sí? Por ejemplo, si la tibia va hacia anterior, es una clasificación de Kennedy que habla de la clasificación de luxación anterior de rodilla, puede ir hacia atrás, puede ir hacia medial, o sea, hacia interno, hacia lateral, o puede estar rotado. Esto nos habla de que hay lesiones ligamentarias, pero Kennedy en su momento no la había clasificado. Y obviamente esto es una verdadera urgencia, chicos, por el compromiso vascular. Acuérdense que el paquete pasa por detrás de la rodilla. Entonces, esto es una verdadera urgencia porque puede haber una compresión y el paciente puede perder el miembro. Nunca se intenta, ¿no?, reducir a estas luxaciones en una cancha de fútbol o un accidente de tránsito. Siempre se inmoviliza y se traslada de manera urgente a un centro donde tenga radiografías, pero uno tiene la sospecha. ¿Por qué tiene la sospecha? Por el mecanismo y por la deformidad que puede encontrar en el miembro, que pueden ser que esté acortado, lateralizado y obviamente rotado el pie. Esto se puede corregir obviamente en quirófano, nunca afuera de quirófano, con un tutor externo, en este caso el ortofide de transporte, que lo que hizo fue que, por ejemplo, tenían esto en el quirófano y lo hicieron este tipo de reducción para alinear de manera urgente. A la clasificación de Kennedy, ¿sí?, Schenk le agrega lo que serían la sospecha para planificación cuando, por ejemplo, no tenemos resonancia, pero hoy en día con la resonancia magnética esto es mucho más fácil de hacerlo. Las tipo 1, por ejemplo, que puede haber lesión de un ligamento cruzado y un colateral porque va hacia anterior, ¿sí? Principalmente el ligamento cruzado anterior, el posterior y uno de los colaterales. Las lesiones cuando van hacia posterior de ambos ligamentos cruzados. Del 3 cuando va hacia medial, que estén ambos cruzados y el ligamento colateral medial. Cuando va hacia lateral, ¿sí?, hablamos, para volver a recordar, ¿sí?, las Kennedy 3, que son, ¿sí?, que va a tener, por ejemplo, lesión de ambos cruzados. Las 4, que son lesiones de todos los ligamentos mayores, estos son los mecanismos rotacionales, serían las peores. Fíjense que el fémur está hacia adelante, mirando hacia adelante, y la tibia está mirando, por ejemplo, en este caso, hacia interno. Esto habla de que hay una ruptura prácticamente completa, tanto de los cruzados anterior y posterior, y los ligamentos colateral medial, el ligamento posterolateral, el complejo posterolateral, se refiere a la CPL. Y las número 5 son las luxaciones, pero ya agregan fracturas. Obviamente, esto sirve porque uno sabe de lo que va a ir, tiene que ir a buscar y a reparar. Estas son lesiones que si uno no las repara, tenemos una rodilla completamente inestable. Las lesiones meniscales tienen sus propias clasificaciones y, por ejemplo, lo que hablaba hoy, los meniscos normales, ¿sí?, donde podemos tener alteraciones, en los cuernos, ¿sí?,
que serían las zonas rojas, porque son las más vascularizadas de los meniscos, en el cuerpo, ¿sí? Que son zonas blancas, lo llaman porque son zonas menos vascularizadas, y obviamente en las raíces, que son las inserciones, como veremos aquí, lo que hablaba hoy, esto es peroné y esto es externo, acuérdense que es una forma más de C y el interno es una forma más de O, las raíces pueden también lesionarse, ¿sí? Obviamente tienen sus propias inserciones, sus propios ligamentos, ¿sí? Y esto puede verse afectado, como por ejemplo lo que se conoce las lesiones de la rampa meniscal, que son las uniones meniscocapsulares. Si uno ve, por ejemplo, una ruptura, puede tener una ruptura horizontal del cuerpo, ¿sí? Como verán aquí. Puede que son rupturas también longitudinales. Puede haber rupturas radiales, que estas son las más complejas porque son las más difíciles de reparar, ¿sí? Obviamente puede haber ruptura en asa de balde, que en este caso podría ser esta, ¿sí? Rupturas degenerativas como estas, y obviamente rupturas oblicuas que son distintas, que son como estas, que obviamente todas generan dolor, ¿sí? A la movilidad, y el paciente muchas veces te refiere, siento que me duele y se me traba la rodilla, ¿sí? Se me bloquea, y te dice me duele acá en la parte interna. Realmente habla de lesiones meniscales internas, cuando hay bloqueo y hay dolor, es sugestivo clínicamente de lesión meniscal. Obviamente siempre estamos hablando de que todas estas maniobras se hacen después de que el paciente desinflamó la lesión. ¿Se puede hacer la resonancia de entrada? Sí, se puede hacer. Obviamente va a haber mucho más edema. En la resonancia hay métodos o cortes que te permiten aislar también lo que sería el edema. Pero bueno, realmente uno hace las maniobras meniscales y ligamentarias después de que el paciente tuvo un periodo prudente de reposo, de analgésicos y de inmovilización. Obviamente uno indica también al paciente, no indica la marcha, ¿sí? Ni el apoyo, indica andar con muletas. ¿Por cuánto tiempo? Principalmente 10 a 14 días hasta que uno pueda evaluarlo al paciente a ver qué compromiso tiene. Siempre uno también tiene que buscar, obviamente, lesiones de la inserción del tendón rotuliano. Como verán aquí lo que hablábamos anteriormente, estas son resonancias, este es un corte en T1. Los espacios de los meniscos generalmente uno lo ve negro, ¿sí? Es negro. Entonces, cuando ve estas pequeñas lesiones, ¿sí? Realmente son sugestivas de que puede haber una lesión del menisco, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, esta lesión, vemos de la parte interna a la externa, vemos que hay principalmente todo un menisco que no ocupa la luz negrita, sino que está protruido, está hacia afuera, y hay una lesión, por ejemplo, del cruzado anterior. Signos de cruzado anterior, por ejemplo, hay soluciones de continuidad donde se rompe, donde, por ejemplo, está hecho todo un bollito, ¿sí? O donde hay edema perilesional, donde uno puede hablar de que hay lesiones de cruzado, pero esto es para otra clase de diagnóstico por imágenes. Esto se lo quise agregar como algo en contenido, para que ustedes sepan que la resonancia magnética es el mejor método para ver este tipo de lesiones. Entonces hay que recordar, todo paciente con fracturas, inmovilización, analgésicos, paciente con fracturas expuestas, siempre también inmovilización, analgésicos y el inicio de antibiótico temprano y después la toilet quirúrgica, siempre. La clasificación de Gustilo es pre y postoperatoria. Y obviamente en la fractura siempre evaluar los pulsos y obviamente la sensibilidad y movilidad de la distal del miembro. Nunca mandar a pisar a nadie, ni apoyar a nadie que tenga una fractura, ni tampoco si sospechamos lesión ligamentaria, donde acuérdense los estabilizadores estáticos que hablábamos hoy. Estos estabilizadores estáticos, cuando están alterados,
hablamos de que es una rodilla inestable. Y esto habla un poco de lo que es la clasificación de Albach, que ya habla un poco de los grados de artrosis del paciente, donde los grados 1 son menores de desgaste de la luz articular, donde la luz articular tendría que ser un poco mayor a 2 milímetros, y vemos que hay pérdida de la luz articular. En este caso del compartimiento vemos que hay interno y el externo algo. En este caso, generalmente, esto sería una rodilla que está yendo hacia el varo, ¿sí? Entonces se altera, fíjense cómo se pierde la luz articular, que en este caso se pierde la luz articular prácticamente porque ya hay desgaste del cartílago y obviamente el menisco no está cumpliendo función. ¿En qué paciente podemos encontrar esto? En pacientes que tienen rupturas crónicas de los meniscos o pacientes, por ejemplo, que fueron sometidos a una meniscectomía, donde se resecó el menisco por algún trauma deportivo anterior y lleva a la artrosis temprana. Acuérdense que un paciente que tiene una lesión meniscal, ya prácticamente al ser un estabilizador estático, progresa rápidamente hacia la artrosis, aproximadamente entre los 2 a 5 años, y muchas veces son pacientes jóvenes, por eso hoy en día la artroscopía intenta dar una solución a lo que es la reparación y sutura de los meniscos. Fíjense que en el tipo 3 ya es mucho más avanzado y donde se pierde prácticamente la luz articular, ¿sí? Donde hay contacto prácticamente hueso con hueso, esto duele muchísimo, ¿sí? El cartílago duele. Y la tipo 4 prácticamente ya el paciente tiene pérdidas hasta de stock óseo en una de las mesetas, en este caso la interna. ¿Se puede dar en el externo? Sí, se puede dar también en la parte externa. Generalmente, ¿qué pacientes encontramos estos pacientes más añosos? ¿En qué otros pacientes podemos encontrar? En pacientes con antecedentes de artritis reumatoidea. Pacientes con antecedentes de fracturas, donde nosotros, por ejemplo, hicimos una reducción abierta y fijación interna, como vimos con los platillos anteriores, por ejemplo, y me queda un pequeño escalón, hay un hundimiento, como aquí también me queda un pequeño hundimiento, y esto puede llevar con el tiempo a que a la necrosis y a la pérdida del cartílago, y esto va a llegar obviamente a lo que son los cambios degenerativos, y obviamente este paciente es candidato muchas veces a lo que es el reemplazo articular. Obviamente no solamente podemos encontrar en la meseta tibial este desgaste, sino que también en los cóndilos femorales, donde también van progresando por la clasificación de Lawrence en lo que sería en estadio 1, donde prácticamente uno ve poco desgaste, esto prácticamente no se dimensiona en las radiografías, es muy poco lo que se llega a ver. La luz articular es disminuida, pero es congruente. Fíjense, en las tipo 2, tipo 3 ya empieza a haber un desgaste moderado, donde vemos los cóndilos mucho más, los cóndilos femorales con un desgaste, vemos un osteofito, vemos otro osteofito, y lo que vemos es mayor contacto y pérdida de la luz articular, y obviamente aquí vemos los cóndilos femorales, que esto ya es una osteonecrosis, donde ya hay prácticamente pérdida de la luz y pérdida de la meseta, y acá obviamente estos son pacientes que vienen muy doloridos, vienen con rodillas, por ejemplo, que pueden estar en el varo, pueden estar en valgo, les cuesta caminar, tienen una expectativa de vida alta, pero con un gran desgaste físico y con una mala calidad de vida, donde nosotros a estos pacientes, cuando hacemos los reemplazos articulares, ¿sí? Le devolvemos muchas veces, principalmente el síntoma que más molesta es el dolor. Obviamente puede haber prótesis unicompartimentales, que solamente modifico uno de los solos compartimientos, donde veo, por ejemplo, en este caso, veo que puedo estar comprometido solamente con la meseta de la parte interna y hago solamente un reemplazo de la parte interna, ¿sí? O puede haber, como en este caso, o en este, puede haber completamente daño de los dos compartimientos y también de la patela, o sea, de la rótula, y hago un reemplazo total, ¿sí? En este caso no tocaron la patela, pero hicieron un reemplazo total de lo que sería la rodilla. Esto sería una artroplastía total de rodilla. ¿En qué paciente llegamos? Cuando hay cambios degenerativos importantes, en grado de artrosis importante, y obviamente un tema que no lo hablé acá y no lo abordé porque es bastante complejo, no viene al caso,
que en estos casos, cuando son pacientes muy jóvenes, o sea, menores de 50 años, que no tienen antecedentes de AR, ¿hasta qué edad podemos hacer? Podemos hacer una osteotomía, o sea, una resección con una apertura y alinear el eje, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la clase anterior, alinear el eje y tratar de devolverle, ¿sí? Apertura y espacio a este compartimiento para que el resto del cartílago no se pierda. ¿Hasta qué edad? Y hasta los 50 años. ¿Sí? Si no, directamente ya vamos a reemplazos totales de rodillas. Esto es lo que ya sería, en este caso, es reemplazo y no preservación. ¿Cuándo hacemos preservación? Cuando hacemos, por ejemplo, una osteosíntesis o una reducción abierta fijación interna de una fractura. Una fractura en una paciente añosa que tiene signos de artrosis, muchas veces también, por ejemplo, puede ir a lo que sería el reemplazo total de rodilla. Y este tema, bastante importante, esto es lo que se puede encontrar en una guardia, en un paciente que ha tenido un traumatismo directo, con una lesión, y no se hizo tratar, y por ejemplo aparece con edema, eritema, dolor, rubor, mal estado general del paciente, fiebre, ¿sí? Uno sospecha, tiene una alta sospecha de lo que es una artritis séptica. ¿Dónde va a ir a buscar? Principalmente se palpa el polo superior de la rótula, se va un poquito hacia externo, un dedo, un través de dedo, y se ingresa aproximadamente a 45 grados, y eso nos da el ingreso a lo que es la apertura, como verán, de la articulación y a la sinovial, y uno puede extraer el líquido, como en este caso, si extraemos pus directamente, porque el color de la sinovial es citrino, ¿sí? No es claro como el líquido cefalorraquídeo, sino que es citrino, tiene una coloración amarillenta, pero no tiene detritus, o sea, no es denso, no es viscoso, pero en este caso, por ejemplo, tiene pus, es viscoso y hablamos de que esto es una artritis séptica. Esto generalmente se hace en una guardia, lo hace el traumatólogo o los clínicos o el que esté ducho en hacerlo en una guardia. Obviamente, siempre se toman cultivos y estudio para citofísico-químico de este cultivo, pero si uno tiene ya directamente pus en el líquido que obtiene, uno habla que este paciente tiene que bajar de manera urgente a quirófano para hacer una limpieza de esa rodilla. Y este es un poco de lo que verán en clínica y también en traumatología, que es cuando uno lleva a hacer lo que es el análisis de este líquido, uno habla de no inflamatorio, por ejemplo, habla de color amarillento transparente, que esto le decimos citrino, ¿sí? El recuento de células generalmente es menor a 2000 o 3000. El tipo de polimorfo nucleares es menor a un 25%. Y uno mide lo que es la relación de la glucosa del líquido con la sangre y generalmente está igual o ligeramente menor a un 0 a un 80%. ¿Sí? Un 80% o un 100% de lo que es prácticamente igual al valor de la glucosa. Cuando es inflamatorio, puede ser un color mucho más amarillo turbio, por ejemplo, también si hay un traumatismo, por ejemplo, podemos obtener sangre, ¿sí? En un traumatismo lo que sería una hemartrosis por un traumatismo directo, una rodilla que está dematizada, donde tenemos choque rotuliano, obviamente lo que hablábamos de la artritis séptica, el choque rotuliano, el paciente duele, el paciente no puede flexionar, no puede extender, no puede caminar, duele, ¿sí? El inflamatorio puede tener aumento de polimorfonucleares, pero fíjense que nunca el recuento celular va a ser mayor, ¿sí? A 50.000 leucocitos por mililitro. O sea, que acá estamos hablando de que un caso infeccioso donde el líquido puede ser purulento o podemos tener las artritis sépticas decapitadas porque el paciente haya tomado antibiótico por su cuenta y, por ejemplo, no haya pus, pero sea un líquido turbio con leucocitos mayores a 50.000, los polimorfonucleares sean los que predominan y obviamente hay una caída de la glucosa comparada con la de la sangre. Esto lo van a estudiar un poco más en clínica, pero es para que sepan que la artritis séptica es una verdadera urgencia, emergencia traumatológica. Para recordar,
Bueno, esto, muchas gracias, este es Laureano Maradona. Ayer fue el Día del Médico Rural. Yo soy de Formosa y bueno, él también vivió mucho tiempo en Formosa. Él estuvo acá en Rosario, es médico recibido de la UNR, de la Facultad de Ciencias Médicas, y se fue a vivir allá a Formosa, a Formosa, está al lado del campo, para ayudar y estar con los originarios de esa zona. Bueno, un poco para hacer la síntesis de todo este tema, no sé si quieren que lo charlemos y dejo de compartir, si alguien quiere preguntar algo. Profe, yo tengo una duda. Con respecto Sí, a las maniobras, sí, ¿hay alguna manera de practicarlas? sí. Porque en la imagen está divina Es y hermoso, ¿no? está todo hermoso, pero vos después lo haces y no te sale nada. Es que generalmente cuando vos tenés un traumatismo, por ejemplo, en un paciente que tenés, vos lo encontrás en la guardia, ¿sí? Viene y estaba jugando al fútbol o vos estás en una cancha de fútbol, ¿sí? Vos primero tenés que ver la alineación, las rótulas hacia dónde están mirando, si no hay una deformidad. Y obviamente nunca te mande a corregir en una canchita o en un lugar, nunca te mande a corregir, por ejemplo, si hay una luxación de rodilla, ¿sí? Y las maniobras nunca se hacen en agudo, porque es una rodilla dolorosa donde el paciente te va, obviamente, a contraer el cuádriceps, no te lo va a dejar hacer y te va a odiar, ¿sí? Prácticamente. Entonces, que cuando uno, por ejemplo, lo encuentra, viene y dice, no, yo tuve un traumatismo hace 3 semanas. Ahí recién puede uno realizar maniobras y poder hacerlo de manera congruente. Esto sí es parte de la práctica ya, y obviamente uno lo va viendo con la práctica y va adquiriendo, ¿cierto? Ver cómo es los realces que tiene, pero siempre recordar que tiene que ser comparativo. Nunca lo haces, siempre lo haces primero por la rodilla sana y después la rodilla que duele. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son hiperlaxos, por ejemplo, la bailarina de danza, ¿sí? O los pacientes que tienen Marfan o Ehlers-Danlos, por ejemplo, son pacientes que tienen hiperlaxitud. Realmente hay un test que es el score de Bristol, que evalúa la hiperlaxitud. Yo, por ejemplo, no la tengo. ¿Sí? Pero hay gente que se puede tocar los dedos hasta abajo, ¿sí? O sea, sin problema. Y eso te habla, por ejemplo, le decía, a ver, hacer los dedos así, o por ejemplo, llevar el codo más en extensión y extender prácticamente el codo, yo lo pongo así y a mí me queda recto. ¿Sí? Hay gente que se lo lleva más para atrás y eso habla de hiperlaxitud y uno habla, bueno, estos pacientes pueden tener ciertas maniobras que pueden, por ejemplo, el bostezo, darnos que es engañoso, por eso siempre son comparativas y nunca en agudo porque duele. Y siempre recordar que todos estos pacientes, si es en agudo, inmovilizar, no se le niega a nadie la inmovilización. Controlar los pulsos y la sensibilidad tampoco se le niega a nadie. La temperatura del miembro tampoco. Y obviamente un analgésico tampoco. Siempre preguntar si es alérgico a un medicamento. Otra pregunta que hacen es siempre si las artritis sépticas se inmovilizan. Realmente uno, como son dolorosas, después de la toilet sí la inmoviliza, le pone analgésico, pero ¿cuánto tiempo? 48 horas, por ejemplo, 24, 48 horas, pero tiene que ir controlando las curvas térmicas. Después ustedes van a ver los leucocitos en sangre, que le va a pedir leucocitos en sangre, van a pedir la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, ¿sí? El PCR, para ver obviamente que son los marcadores o reactantes agudos de infección. ¿Sí? Obviamente la curva térmica siempre importante. Y la evolución, obviamente, de esa rodilla no va a estar edematizada, va a desaparecer el dolor. El paciente, si tenía una posición antálgica, que es la rodilla en flexión, va a desaparecer. Y la fractura expuesta, siempre acuérdense, nunca ingresar los huesos nuevamente al lugar, sino que siempre cubrir, si hay hemorragia, tratar de frenarla, ¿sí? Y la inmovilización y analgésicos. Obviamente esto lo van a tener que hacer con la práctica, que están yendo algunos chicos, ¿sí? Están invitados, obviamente, a ir, obviamente están haciendo una actividad los chicos del centro de estudiantes que están yendo con nosotros. Yo estoy generalmente eh, a la mañana, así que están invitados, obviamente, grupos chicos, no hay problema. Hablan con Octavio, no hay drama. Y me avisan y vienen. En total, estas cosas siempre las vemos en consultorio, más que nada. Y por lo que es por guardia, sí vemos más lo que es fractura o lesiones ligamentarias agudas. Pero bueno, pocos están invitados también para que vengan, no hay drama. Buenísimo, profe. Entonces podemos hablar con los chicos e ir. Sí, obvio, no Dale. hay drama. Hablan, se arreglan y ellos me avisan
Total, ellos tienen mi celular, no hay problema. Total, ahora por ahora no me voy a tomar vacaciones, así que no hay drama. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. No, profe, todo bien, gracias. ¿Alguna duda? Sé que es un tema complejo, sé que es difícil. Traumatología no es fácil, pero acuérdense las 3 cosas. Inmovilización, analgésico, ante la duda nunca dejar pisar, dar muletas o indicar no pisar o directamente, y siempre las radiografías cuando sospechamos un traumatismo. Y la fractura expuesta, acuérdense que siempre hay que derivarlas y mandarlas a estudiar porque hay que hacerle un ingreso en quirófano. Pulsos, signos vitales importantes, ¿sí? Sensibilidad, inmovilización, analgésicos, no apoyar y no corregir desejes ni ingresar hueso, eso es traumatología. ¿Sí? Así que bueno. Mucha suerte. Y nos vemos al que quiera venir, no grabamos. Vale. Gracias. Muchas gracias, profe. Vale, chau chicos, que anden bien. Chao. Chao, Gracias. igualmente.